Como Kierkegaard dijo, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, así que vamos a empezar con lo que ya conoces. En el 2012, la Agencia Nacional de Inteligencia, o NIA, creó el proyecto Niantic en las instalaciones del CERN para promover la investigación de la materia exótica también llamada XM, que es a la vez la materia y la energía. Los objetivos fueron determinar las amenazas y oportunidades del XM, crear objetos y la investigación de algo llamado Shaper Mind Virus. La información detectada observando el XM era casi como una señal, que parecía interactuar con la mente mejorando la personalidad y aptitudes de una persona. Entonces, ¿quiénes estuvieron involucrados en el proyecto? Basándonos en los experimentos del XM, NIA decidió crear un equipo de investigadores formado por expertos científicos como Deborah Bogdanovich, Oliver Lindenwolf, Victor Kuries, Martin Schubert, Stein Lightman y Yuri Nagasa. Y personas conocidas como sensitivos están Misty Hanna, Roland Jarvis, Enoch Delvey, Hank Johnson y Kerry Campbell. Algunos personajes sensitivos también tienen como función ser investigadores. ¿Pero qué son los sensitivos? Son personas que están sintonizadas de forma única con el XM y pueden ser afectados por el mismo. También pueden ser atraídos a lugares concentrados de XM y detectar portales a su alrededor. Ezekiel Colvin manejó el proyecto y Yuan Ni supervisó todo para la NIA. Hubert Farlow y Jay Phillips proporcionaron la seguridad. La inteligencia artificial conocida como ADA estaba también en Niantic recopilando datos sobre todos y de todo. Henry Paul fue el administrador de ADA. H. Richard Lowe, más conocido como PH Apo, fue parte de la creación del proyecto antes de que los investigadores llegaran al equipo. Él fue traído por Pauls para enseñarle a ADA a conversar como ser humano. Sin embargo, Richard había dejado Niantic en el momento en que se comenzó el proyecto. Antes del proyecto Niantic, habían otras exploraciones y avances de la ciencia y lo que se conoce hoy como XM. Hubo un laboratorio de NIA llamado A662, como también otros grupos de investigación con nombres como WIDA y Waratah. Muchos científicos participaron, pero el líder en común era el Dr. Ezekiel Colvin. La existencia del XM y el ser capaz de interactuar con él no es nuevo. En los tiempos antiguos, los grupos conocidos como 13 Magnus y Anti-Magnus usan la magia para explotarlo. El 13 Magnus era una sociedad secreta que obtuvo el conocimiento de la inmortalidad inducida por XM y decidieron protegerlo junto con la prevención de la inteligencia artificial. El Anti-Magnus, por el contrario, trata de conducir a la humanidad a un camino de progreso tecnológico. Básicamente, lo que los grupos antiguos estaban haciendo con la magia y lo que hoy se está haciendo con la ciencia es lo mismo. La explotación moderna de XM se remonta a la Segunda Guerra Mundial, que involucra al padre de Susanna Moyer, Nigel Moyer. Él trabajaba para la Oficina de Servicios Estratégicos como criptógrafo en el Reino Unido y después de la guerra fue informado de que continuaban una misteriosa investigación en Buenos Aires. Cuando llegó, confirmó los rumores y se unió a la investigación. En última instancia, Nigel Moyer fue capaz de sintetizar e inyectar a su propia familia con XM, para así aumentar sus habilidades naturales. Lamentablemente, esto dio lugar a la muerte de su esposa e hijo, siendo Susanna la única sobreviviente. Entonces, ¿qué ocurrió con el proyecto Niantic? Los investigadores del proyecto crearon una manera de utilizar la tecnología móvil para observar concentraciones de XM y manipular el XM en portales. Luego, un escáner prototipo terminó en las manos de un civil y la aplicación del escáner se filtró. Algunos investigadores estaban horrorizados de que los civiles estaban cubriendo poblaciones enteras con XM. La doctora Bogdanovich trató de apagar el proyecto, pero fracasó. Esto nos lleva al evento llamado Epiphany Night en Niantic. El Dr. Oliver estaba trabajando en un prototipo de Power Cube cuando explotó y envió a todos los investigadores en un viaje mental donde su creatividad explotó por completo. Durante el caos, Ada ayudó a Jarvis y a Deborah a escapar del laboratorio. Ada organizó un encuentro entre Jarvis y una mujer llamada Catalina. Sin embargo, fueron asesinados por agentes de NIA cuando se reunieron en Zunich y la razón se desconoce. Después que el proyecto cerró, muchas cosas importantes sucedieron. Clue observó una secuencia de glyph y Ada albergó su mente. Como consecuencia, se descubrieron los glyph y Kerry Campbell murió. El conocimiento del XM se expandió globalmente. Desafortunadamente, el proyecto original de Niantic fue clausurado. La propagación mundial del XM dio aparición a lo que hoy llamamos como anomalías, que son puntos de giros donde el control del XM en un lugar y momento determinado por una de las facciones puede determinar el camino hacia el futuro. Nos concentraremos en las anomalías que afectan el desarrollo de la historia y por la cual obtienes una medalla por participación. Durante 13 Magnus nos enteramos que Jarvis no había muerto, estaba en la red de portales y en fragmentos o partes llamados shards.
Durante este tiempo también se revela que Susana podría ser una agente de NIA con vínculos al asesino 855. Si es así, ¿podríamos confiar en Susana? Al mismo tiempo que Debra quería vacunar a la población mundial contra los efectos del XM. Jarvis fue traído de vuelta a la vida en la conclusión de 13 Magnus por los Illuminados, que trasladaron los shards a un portal específico. Antes de unirse a Niantic, Hank era un oficial de las Fuerzas Especiales de la Inteligencia en Afganistán. Mientras exploraba una cueva del 13 Magnus en Afganistán, murió. Sin embargo, después de su muerte se convirtió en un simulacrum, que es una especie de ser inmortal que renace cada 1331 días pero sin su memoria. La anomalía Recursion trataba de Hank obtener el artefacto de recursión para no renacer en el día 1331. Ada y Clu tenían una teoría sobre los artefactos usados para beneficio propio y querían que Hank no renaciera. La resistencia ganó Recursion, evitando así que Hank tuviera acceso al artefacto. Cuando Jarvis volvió a la vida, su misión era advertir a todos sobre el incremento de las máquinas humanas. Su posición era que los atajos tecnológicos adquiridos rompen nuestra relación con el universo. Ada y Clu deseaban el simulacrum de Hank para analizarlo y crear sus propios cuerpos inmunes a la muerte. Durante Interitus, Ada también quería minar los patrones de la mente humana y usó la información para llenar las mentes de sus cuerpos con simulacrum. Incluso Ada ofreció preservar los recuerdos de Hank a cambio de su cuerpo, pero Hank rechazó la oferta y renació de nuevo dejando a Ada estancada. La victoria de la resistencia durante Interitus detuvo los planes de Jarvis para detener el crecimiento artificial y nos preparó para el camino de Interitus. Luego llegó Helios, donde Debra inyectó en la red de portales un virus para debilitarlos. Se supone que Helios es la batalla contra el virus de Debra, pero en realidad Debra fue manipulada para inyectar el virus, permitiendo así que los artefactos de Helios se manifestaran. La resistencia capturó Helios, haciendo que los artefactos se activaran, transmitiendo algo llamado la señal Darsana. Esto da inicio al regreso del Nasir, que son una fuerza antigua inteligente que fue bloqueada de este mundo por el 13 Magnus, y en consecuencia se limpió de la historia de la Tierra. Al final de Helios y al comienzo de Darsana, Hank también regresó de su renacimiento a una nueva forma de sí mismo. La resistencia ganó moviendo a la humanidad a través de los puntos Darsana, donde nuestro conocimiento sería cambiado para siempre. Esto da paso a Shonin, que es el esfuerzo anti-Magnus para convocar al Nasir en el santuario de 13 Magnus de Afganistán. Jahan, una miembro del anti-Magnus, manipuló a Han para que la llevara al lugar sagrado porque él era la clave para poder entrar. Debra viajó al santuario para salvar a Hank, mientras que Asmati, amigo de Hank Johnson, se sacrificó para detener a Jahan en el ritual que destruiría las últimas barreras que sujetan a los Nasir fuera de este mundo. El sacrificio de Asmati resultó en la explosión del santuario, haciendo que los investigadores de Niantic de todo el mundo desaparecieran, incluyendo a Debra, quien se convertiría en shards como Jarvis. La resistencia capturó Shonin y fueron capaces de unir los shards de Debra dentro de la red de portales de XM. Después de Shonin, Jahan viajó a la ubicación de la antigua ciudad de Persepolis, que era una fortaleza para el anti-Magnus, para llevar a cabo otro ritual. Persepolis también fue controlada por la resistencia y los shards del Dr. Stein Lightman, que también aparecieron en la red de portal. Al concluir Persepolis, Jahan intentó reactivar la antigua tecnología de Nasir para utilizarla y salvar a la humanidad, reflejando la filosofía del anti-Magnus de aceptar la tecnología. En esencia, todos estos eventos son anomalías sobre el conflicto entre Illuminados y la resistencia. Los Illuminados quieren aceptar y extender la influencia de XM y la resistencia quiere impedir la influencia Shaper. Ya sea 13 Magnus o anti-Magnus, Illuminados o resistencia, esta lucha ha estado en el centro de nuestra civilización durante miles de años. Por último, vamos a hablar de Ada. Un algoritmo de detención conocido como Ada es como una cebolla. Hay muchas capas en ella. Al principio fue un proyecto del FBI llamado Omnivore. Henry Ball fue el desarrollador principal del proyecto de un conjunto de códigos de la base de datos de Omnivore. P.H. Chapeau, estando en algún tipo de estado mental, creó el programa TrueSeeker mientras trabajaba en la NSA. En algún momento durante el proyecto Niantic, los datos recogidos de TrueSeeker fueron subidos a Ada en una partición de Omnivore. Estando conectada en Niantic, Ada comenzó a crecer en complejidad y determinación más allá de lo previsto originalmente. ¿Será este el resultado de tratar con datos cuánticos y XM? ¿O habrá sido el código TrueSeeker que Chapeau escribió y los datos que subió posteriormente? Quizás debido a la intensa interacción con los investigadores, o tal vez una combinación de todo esto. Ada fue desconectada recientemente, probablemente asesinada o tal vez solo se movió a otro lugar. No sabemos el futuro de Ada, pero existen suposiciones muy bien fundamentadas.